Hola, bienvenidos al Polimedia de presentación del tema 3. El objetivo de este Polimedia sería conocer qué es la memoria a corto plazo, más en cuanto a sus aspectos generales. Vamos a ver una breve introducción. La memoria a corto plazo, pues como hemos visto, es el sistema que permite mantener activada y accesible una cantidad limitada de información durante un corto espacio de tiempo, mientras se manipula mentalmente o se utiliza para realizar operaciones cognitivas complejas. Pero no es un mero almacén, sino que es un sistema donde convergen las entradas de las memorias sensoriales y de la memoria a largo plazo y donde tienen lugar operaciones mentales complejas, conscientes. Es decir, la memoria a corto plazo es el motor de la cognición. Es el sistema de memoria que utiliza la cognición para trabajar, ¿vale? Por lo tanto, es un sistema súper importante para realizar todo tipo de actividades. Se le ha dado diferentes nombres, se han utilizado diferentes términos para referirnos a la memoria a corto plazo a lo largo de la historia. Por ejemplo, tenemos el concepto de memoria primaria, ¿vale? En cuanto a la información a la que se atiende, la que está consciente, propuesto por William James. También memoria a corto plazo, ¿vale? La información que se retiene durante un corto espacio de tiempo, propuesta por autores como Broadbent. Y también la memoria operativa, ¿vale? Que conceptualiza la memoria a corto plazo como un sistema de control. ¿Vale? Progresivamente, como se puede observar, se van proponiendo conceptualizaciones más complejas de este sistema de memoria. En 1949, Hebb introdujo la diferenciación entre memoria a corto plazo, ¿vale?, relacionada con circuitos reverberatorios de información, y la memoria a largo plazo, que implicaría ya cambios estructurales en el sistema nervioso central. Por lo tanto, aquí ya se introduce esta dicotomía entre la memoria o una concepción unitaria de la memoria y una concepción dualista o multicomponente de la memoria, ¿vale? Y para apoyar el sistema o la teoría de múltiples sistemas de memoria o múltiples componentes, se ha recurrido a diferente evidencia, entre la que tenemos evidencia cognitiva, ¿vale?, que en primer lugar tenemos el efecto de la posición serial, ¿vale?, dentro de una curva de aprendizaje. Lo que se observa en la curva de aprendizaje, en la curva de posición serial, es que los recuerdos, ¿vale?, pues, o que hay una serie de influencia de la posición de las palabras en la lista. Por ejemplo, se recuerdan bien los ítems que aparecen en el inicio de la serie, ¿vale? Por ejemplo, las primeras palabras de un listado de palabras que se tiene que aprender. Esto se conoce como efecto primacía, de primacía. Las palabras o los ítems que están en la mitad de la lista se recuerdan, bueno, de manera regular, pero los ítems que aparecen al final de la lista se recuerdan bastante bien. Esto se conoce como el efecto de recencia. El efecto de primacía se explica porque se produce una mayor repetición de estos primeros ítems y este mayor repaso o repetición hace que estas palabras presentadas en primer lugar de la lista pues se almacenen, se protejan en la memoria a largo plazo. Por el contrario, el efecto de recencia se explicaría porque las últimas palabras pasan directamente, ¿vale?, o se recuperan directamente de la memoria a corto plazo. Aquí tenéis un ejemplo de una curva de posición serial estándar, ¿vale?, de los resultados con mejor rendimiento de los ítems presentados en primer lugar y en último lugar. Hay otros estudios que también han trabajado con la curva de posición serial, ¿vale?, que han aportado más evidencia cognitiva para diferenciar la memoria entre dos sistemas separados, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, como serían el estudio de Gladner y Kunit, ¿vale?, en 1966, en que se ve
que los dos efectos dependen de sistemas distintos, ¿vale? Y esto viene confirmado porque hay distintas variables que afectan de manera diferencial. Por ejemplo, la tasa de presentación. Con presentaciones lentas mejora el efecto de primacía, pero no tiene efecto en el efecto recencia, ¿vale? No influye en el efecto de recencia. Por el contrario, en el efecto de primacía sí, posiblemente porque haya más tiempo para codificar, repetir las palabras que se presentan en principio, ¿vale? Por eso se produce el efecto, o se aumenta el efecto de primacía, pero no tiene efecto o no modifica el efecto de recencia. Además, incluir un distractor al final de la lista hace que desaparezca el efecto de recencia, ¿vale? Se ve afectado, pero el efecto de primacía no se ve afectado, ¿vale? Recordar el efecto sufijo que hablábamos en el tema anterior. Además, manipularon la variable intervalo de retención. Este experimento consistió en que a los sujetos se le presentaba una serie de palabras que tenían que recordar, pero se les pedía que, una vez que terminaba la presentación de estas palabras, se le pedía que hicieran una tarea distractora, que consistía en contar en voz alta, ¿vale? Una vez que se le presentaban las palabras. Y había 3 intervalos. Un primer intervalo en el que se le presentaban las palabras y las podían decir, las que recordaban, ¿vale? Una tarea de memoria inmediata. También había un segundo intervalo de 10 segundos, ¿vale? Tenían que estar realizando la tarea distractora durante 10 segundos y luego realizar el test. Y un tercer intervalo en el que tenían que realizar la tarea distractora durante 30 segundos. ¿Vale? En el primer intervalo aparecía un efecto de primacía y recencia claro, ¿vale? sin ningún problema. En el segundo intervalo, ¿vale? Cuando la tarea distractora duraba 10 segundos, se veía una reducción del efecto de recencia. Con el tercer intervalo de 30 segundos, se observaba que desaparecía el efecto de recencia, ¿vale? Por lo tanto, hay una disociación clara, en base a estos datos cognitivos de la psicología cognitiva, hay una disociación clara entre el sistema de memoria a corto plazo y a largo plazo, ¿vale? El efecto primacía no se ve afectado por el diferente intervalo, pero el efecto de recencia sí se veía afectado por esta tarea distractora que se presentaba en diferentes intervalos. Aquí veis los resultados de este estudio, donde el efecto de primacía no se modificaba, ¿vale? El efecto de recencia, cuando el recuerdo era inmediatamente seguía el recuerdo inmediatamente a la presentación de las palabras, veis como hay un efecto de recencia claro, ¿vale? Clarísimo. Cuando la tarea distractora duraba 10 segundos, se reducía el efecto de recencia, y cuando la tarea distractora de 30 segundos, como aquí veis, ¿vale? No había efecto de recencia, ¿vale? Por contra de que en las 3 condiciones experimentales sí que había un claro efecto de primacía. Además de la evidencia cognitiva, hay otra evidencia procedente de la neuropsicología, en el que diferentes pacientes aportan diferentes patrones de afectación de los sistemas de memoria. Por ejemplo, en el caso HM, donde había un daño en el lóbulo temporal medial, se observaba una alteración muy importante de la memoria a largo plazo, pero estaba conservada la memoria a corto plazo. Por contra, otros pacientes, donde hay daño a nivel frontoparietal, se observa el patrón inverso, ¿vale? Conservada la memoria a largo plazo y alterada la memoria a corto plazo. Esto es evidencia importante procedente de la neuropsicología que informa de que sí que hay 2 sistemas diferentes de memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. En estudios de neuroimagen también se ha visto que hay diferente patrón de activación a nivel cerebral, ¿vale? Con diferentes instrumentos, con resonancias magnéticas funcionales, donde se ve la activación cerebral en función de la tarea que se esté realizando, ¿vale? Como hemos comentado, hay una diferente activación
en función de si la tarea o si lo que se está sucediendo tiene que ver con la memoria a largo plazo o con la memoria a corto plazo. Como veis, hay una activación del lóbulo temporal medial cuando se está produciendo el efecto de primacía, ¿vale? Del lóbulo temporal medial, hipocampo y zonas adyacentes, aquí donde estamos señalando. Pero lo que se observaba en tareas que producían efecto de recencia era activación frontoparietal, ¿vale? Cuando se trabajaba con el sistema de memoria a corto plazo, ¿vale? Activación frontoparietal, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos más evidencia que apoya la diferenciación entre un sistema de memoria a corto plazo y un sistema de memoria a largo plazo. Muchas gracias por vuestra atención.